Hace algunos años ya salió una película que llamaba Salvando al Soldado. ¿Cómo ven películas ustedes, no es verdad? Salvando al Soldado Ryan. Y toda la trama de la película simplemente es esta: el soldado Ryan cae en tierras enemigas y Tom Hanks el soldado, no, Tom Hanks, con todos hacen todo lo posible por rescatarlo, y esa es toda la película, ¿no es cierto? Resumida en un minuto. Esta mañana vamos a salvar al soldado Ryan. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, Pablo cambia la palabra. Antes decía ustedes, pero ahora cambia y utiliza la palabra hermanos. Déjale como estaba, por favor, ¿sí? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿sí? Si alguien es sorprendido en pecado, wow, ¿qué hacemos cuando alguien es sorprendido en pecado? Y luego dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Es decir, vamos a salvar al soldado Ryan que ha caído en tierras enemigas. Esa es la idea, ¿sí? Voy a decir esto: todos pecamos. Algunos han caído en tierras enemigas de pecados que nos escandalizamos y que son más fuertes. La iglesia que estuvo aquí en el mes de julio, la iglesia de la fe, que se llama Faith Baptist Church, allá en la costa de Oregon, hace unos 15 años, el pastor principal de la iglesia tenía acceso a los fondos de la iglesia, y en ese lugar hay algunos 2 casinos grandes donde juegan y apuestan, y el pastor usó $50,000 de las cuentas de la iglesia y los perdió jugando en el casino y todo eso. Cuando él fue descubierto, renunció a su posición de pastor, hizo un préstamo y la iglesia restituyó el dinero, y él siguió asistiendo en la iglesia con la siguiente palabra que dice ahí: restaurarlo. ¿Qué pasa cuando alguien cae y es sorprendido en pecado? Y quiero darte 3 ejemplos, porque realmente quiero más seguir al resto del versículo. Hubo un hombre que dijo: Señor, yo podría por ti morir. Jesús le dijo: hoy me negarás. Antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado, 3 veces. Y dice que cuando lo negó por tercera vez, los ojos del Señor se miraron frente a frente, y Pedro salió y lloró amargamente. Si hay un punto en la vida que yo nunca quisiera estar, es en ese momento cuando el Señor lo miró a Pedro, ¿no es verdad? Wow. Ocurre que el Señor llegó a la cruz, murió, resucitó y se apareció a sus discípulos. Y cuando se apareció a los discípulos, el Señor tuvo un encuentro con Pedro en el Evangelio de Juan capítulo 21, y empieza un diálogo que realmente son 2 palabras en griego. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas, tú, ágape? Y Pedro dijo: Señor, yo te quiero, fileo. ¿Sí me entiendes? En el español pusieron la misma palabra: sí, Señor, yo te amo. Pero en el original son 2 palabras diferentes. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Y por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús lo restaura y le dice: apacienta mis ovejas. Wow. Este hombre cayó en pecado,
aceptó las consecuencias de su pecado y ahora es restaurado y tiene que seguir. El otro que quiero decirles es otro del Nuevo Testamento llamado Juan Marcos. Hechos capítulo 13, nace un equipo misionero, el primer equipo misionero, el apóstol Pablo y Bernabé. Bernabé dice: voy a llevar a mi sobrino. Su sobrino se llama Juan Marcos. Pero mientras iban en el camino de la travesía del primer viaje misionero, Juan Marcos se desanima y se regresa. ¿Cuál es el pecado? Es un desertor, ¿no es verdad? Se regresó de la mitad. No tiene los pantalones para llegar, ¿sí? Ocurre que en el Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo para el segundo viaje misionero. Y Bernabé dice: quiero volver a llevar a mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo le dice: yo no lo voy a llevar. De tal forma es la disputa que se separan y nacen dos equipos misioneros. Al final de la vida de Pablo, cuando escribe la segunda carta de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, ¿sí? Pablo está diciendo: tráeme a Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos para este momento. Tráeme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio, ¿sí? En cierta forma, si Juan Marcos fue un desertor, se arrepintió, aceptó las consecuencias de lo que hizo y fue restaurado de tal forma que escribió uno de los evangelios, y el mismo Pablo le está diciendo: vuelve. El tercer caso que quiero hablar es uno, quizás el más conocido en el Antiguo Testamento, de David. Dice que David pecó, pero vino el profeta y le puso un ejemplo a David. Dijo: un hombre tenía 1000 ovejas, pero un día vio que un pobre hombre tenía una sola oveja. Y este hombre que tenía 1000 ovejas decidió comerse la oveja del hombre que tenía una sola oveja. Y dice que el rey David, encendido en su furia y en su enojo, dijo: ese hombre muera. Y el profeta, con toda la valentía, paró y le dijo: ese hombre eres tú. Wow. Usted sabe que el rey podía haberlo mandado a matar. Y dice ahí en 2 de Samuel que se arrepintió David. Pero el profeta le dijo: tú has pecado porque menospreciaste a Dios. Nunca se quitará la espada de tu casa. Y el hijo que vas a tener va a morir. Cuando nació el niño, David sabía lo que iba a pasar. Y lloraba y clamaba, se puso de duelo y gritaba a Dios. Pero un día el niño murió y los que estaban al lado de David dijeron: si mientras el niño vivía, mira cómo estaba, ahora que sepa que ha muerto, ¿cómo va a estar? Y entonces se acercaron y le dijeron: rey, el niño ha muerto. Y David se levantó, se bañó, se quitó el duelo y siguió. Es irónico porque fue a consolarse con Betsabé. Y el segundo hijo que Dios le da en Betsabé se llama Salomón. David se arrepintió, aceptó las consecuencias de su pecado, se restauró y siguió para adelante. Si hermano, si alguno es sorprendido, si alguien es sorprendido en pecado, tú necesitas hacer lo siguiente: arrepentirte. ¿Qué más? Aceptar las consecuencias de tu pecado y seguir para adelante. El diablo te va a querer que estés patinando en tu pecado y que no te arrepientas y que sigas ahí. Si tú has caído en pecado, repite las 3 palabras. ¿Cuál es? Arrepiéntete, acepta las consecuencias y sigue para adelante. No te puedes quedar ahí. Tenemos que salvar al soldado Ryan, ¿no es verdad?
Por eso es el siguiente en el versículo dice, Pablo define espiritualidad. Es increíble. Dice, no, estoy en el 1, si puedes volver al 1. Pablo define espiritualidad, dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿podemos volver al 1? Ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Escucha bien, yo no tengo nada en contra de formas místicas, de expresiones de adoración. ¿Qué es eso? Que cierre los ojos, levante las manos, te arrodilles, cantes así, así. Esas son formas místicas de expresiones de adoración. ¿Ok? Pero aquí está hablando de espiritualidad. Ustedes que son espirituales tienen que restaurar a ese que cayó. Es decir, una de las características de ser espiritual es buscar restauración. En el elemento que estamos viendo del libro a los Gálatas, los legalistas, los judaizantes, estaban comparándose uno con el otro, pero no estaban tratando de restaurar. Estaban diciendo, yo soy mejor que este otro, porque yo no he hecho esto, o yo no he hecho lo otro. Pablo está diciendo, ustedes ahora son espirituales, y ustedes necesitan restaurar a esa persona. Necesitan restaurarlo de tal forma, ¿no es verdad?, que pueda volver a tener ese compañerismo. Y mira, yo he dividido esto. El versículo 1 es la síntesis desde el 2 al 5, porque en el versículo 6:2, ¿cómo empieza? Gálatas 6:2 dice, ¿dónde está el versículo? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Si tu hermano está caído en pecado, tu rol espiritual, si tú eres una persona espiritual, tu rol espiritual es restaurarlo, ayudando a llevarle las cargas que él está llevando. No es condenarlo, no es juzgarlo, no es creerte mejor que él, no es hablar mal de él a espaldas, no es decir, ay, miren hermanos, hoy día oramos en la iglesia y entonces tenemos que orar por el hermanito fulano de tal porque anda. Déjame decirte, y lo hermoso de la oración lo conviertes en chisme cristiano. Si tú haces eso, tú no eres espiritual. Si tú eres espiritual, el primer propósito es restaurarlo y ayudarlo a llevar su carga, su dolor, su aflicción. Ayúdense unos a otros. Déjame decirte una cosa. Todos pecamos. Lo que pasa es que algunos todavía no nos han descubierto. ¿No es verdad? No existe ninguna vanagloria de pensar, wow, ayuda a llevar la carga de otro, su dolor, su vergüenza. ¿Cuál es la carga que tú tienes? Tu tristeza. Si eres espiritual, ¿qué debes hacer? Restaurar, ayudando a llevar la carga del otro. Ayudar a llevar la carga del otro. Cuando vuelves al versículo 1 y sigues leyendo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben primero restaurarlo. Y ahora viene el condicionamiento. ¿Cómo lo restauramos? Con una actitud humilde. Wow. Con una actitud de, hey, ¿cómo no voy a estar triste que has caído en pecado? ¿Cómo no voy a estar triste de que todo lo que Dios estaba haciendo parece que se derrumba? Tengo que ser humilde. Pero para ser humilde tienes que tener el concepto correcto de ti mismo. Porque si no te sientes orgulloso. Cuando tú empiezas, y ese es legalismo, porque empiezas a compararte con él. Ay, yo no soy así como esta persona, ¿no es verdad? Y mira, el versículo 3
Gálatas 6:3. ¿Qué es lo que está diciendo? Gálatas 6:3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, ¿qué pasa? Se engaña a sí mismo. Y eso es lo que hace el pecado. Te hace creer lo que tú no eres para que te creas superior de aquel que cayó, y entonces ya no eres humilde. Ya no lo puedes restaurar. Ya no lo puedes ayudar. Ya no puedes llevar la carga porque estás lleno de orgullo y soberbia. Yo soy mejor que él. Yo soy mejor que él. Y empiezas a creerte, yo no tomo, yo no bailo, yo no fumo, yo soy mejor que tú. Y no empiezas a llevar las cargas. No empiezas a ver tu vida bajo la perspectiva de la humildad. Empiezas a tener conceptos errados de ti mismo, de orgullo. De orgullo. Orgullo es horrible. No lo decimos, pero lo hacemos. ¿No es verdad? El mundo define quién tú eres por las posesiones que tú tienes. Así lo define el mundo. ¿Qué carro manejas? Eso define el mundo. ¿Qué ropa te pones? Eso define el mundo. ¿Sí? Esta semana que estaba volando de Colombia, de Medellín a Panamá y de Panamá a Guayaquil, fue interesante, porque no sé si algunos vieron la foto que me tomé nos tomamos Pablo y yo con Higuita, ¿no es cierto? Pero escucha lo que pasó. Estamos en el mismo avión y cuando en la fila, todos los cuatro nosotros estamos separados por todo lado. Y así que viene la señora y dice, ¿alguien quiere moverse ustedes a la fila de salida de emergencia? Porque una señora la han operado y no puede ir ahí. Entonces yo digo, yo. De repente otro gordito como yo se acerca y se sienta al lado mío, un salvadoreño, y empieza a conversar, a hablar y hablar y hablar. Entonces de repente digo, ese mechoso que va adelante no es René Higuita. En primera clase iba René Higuita. Y entonces dice, sí, dice este mechoso, el hombre que está al lado dice, es el René Higuita, dice, es mi vecino aquí en Medellín. Ah, sí. Dice, verás que Maluiguito me invita a un trago. Yo dije, no lo va a creer a este, ¿no es cierto? Ahí. De repente viene el hijo de René Higuita, y dice a mi papá que vaya para un whiskycito. Entonces, ok. Entonces, luego volvió el hijo y le dijo, dice a mi papá que vaya, que yo me quede aquí, que usted se vaya. Entonces se sentó ahí solo dos en esa silla. Entonces digo, tú eres el hijo de Higuita. Sí, dice, ¿qué eres? Soy arquitecto, dice. Entonces empezamos a hablar de cosas. Después la pregunta lógica que él me tiene que hacer, ¿cuál es? ¿Y usted qué hace, no es cierto? Y ahí es cuando saca la metralleta, ¿no es cierto? Yo soy pastor. Bueno, yo no hablaba así como yo soy pastor. Y el propósito que estamos aquí es porque hablamos del evangelio. Y wow. ¿Y usted es de los que se hace rico también? ¿Cierto? El muchacho está ahí. No. Mira, eso es lo que la Biblia dice. Y hablamos. Es un vuelo muy corto. Y tuve 25 minutos con él de hablar. Y dijo, sí, me gusta. Yo creo que todos debemos leer la palabra y todo así. Y yo digo, ¿y dónde van ustedes? Dice, vamos al sorteo del mundial. Pero siempre le dan a mi papá otro ticket. Y mi mamá no le gusta venir, así que yo me le pego a mi papá. Entonces ahí estaban yendo a Rusia, algo así. Nos estamos conversando ahí. Digo, ¿tú crees que tu papá quiere tomarse una foto conmigo? Claro, dice, eso no es problema. Entonces él esperó. Este muchacho ni se apuró, que el papá iba a primera clase y todo. El papá lo esperó allá con mi amigo, ¿no es cierto? El salvadoreño. Y cuando llegamos a la puerta, le digo, ¿puedes tomar la foto? Sí, dice, vámonos ahí. Le digo, ven, con el famoso Panchito. Y René Higuita dice, ¿y desde cuándo es famoso Panchito? Le digo, es famoso porque él dice que es tu vecino. Y se ríen ahí porque el Panchito habla por todo. Pero lo que te quiero decir es, hay gente que se cree más de lo que es, sin ser lo que es. Y el orgullo te llena así. Y el Panchito me dice, tengo un Seiko. Y yo estaba con un baratito, ¿no es cierto? Un reloj baratito. Entonces, cuando nos tomamos la foto con Pablo,
Él dice, ¿qué es un Seiko? Digo, es una marca de relojes, ¿no es cierto? Y cuando estamos ahí en el aeropuerto, hay una tienda Seiko ahí. Dice, mira papá, dice Pablo, ahí venden los Seikos, que se pone el amigo de Higuita. Le digo, pero hijo, eso no te define quién tú eres. Jesús define tu identidad de lo que tú eres. Vamos a preguntar cuánto vale un Seiko. Digo, no hombre Pablo, ¿qué vas a hacer preguntando por cuánto vale un Seiko? Tú sabes lo que es tener un adolescente por las próximas 2 horas diciéndote lo que tú tienes que hacer, ¿no es cierto? Hombre papi, ahí está la tienda, vamos. Entonces vamos a la tienda, ahí voy yo. Y la gente en esas tiendas es así, ¿no es cierto? Hay un hombre, un muchacho ahí, con terno y todo. No es como las del mercado, ¿no es cierto? En el mercado, mijito, gordito, ¿no? En esta tienda de Seiko es como que tú te acercas con miedo, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, ahí entro yo con Pablo y le digo, Señor, ¿cuál es el Seiko más barato que tiene? Dice, ese de allá. Así, ¿no es cierto? Serio. Ese de allá. ¿Y cuánto vale? $5,225. Entonces le regresa a ver a Pablo. Pablo se ríe, ja, 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 dice, vámonos nomás. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. No, a mí me encanta el mercado, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué te gusta el mercado? ¿Por qué? Gordito precioso, ¿no es cierto? Lleve esto, lleve lo otro. Y un montón. Bueno, eso es. A veces llegas a creer que el Seiko define quién tú eres, y esa es la mentira más grande del mundo. Tú eres lo que Cristo ha hecho contigo. Por eso no debes tener un concepto más alto que el que tú debes tener. Cristo te salvó, te redimió, te justificó, te ha dado vida eterna. Eso es lo que tú eres, amén. No importa que vayas con Citizen chino o con Seiko, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Mucho cuidado con dejar que la sociedad defina lo que tú eres. Que la cultura defina. Si alguien, mira lo que dice el libro a los Romanos capítulo 12, verso 3. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga, vamos a buscarlo, Romanos 12, 3. Nadie tenga un concepto, ¿sí? Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo. ¿Con qué? Con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Piensa con moderación de ti. No te pienses más alto. Piensa con moderación de ti. Mi mamá ha hecho pan toda su vida, ¿no es cierto? Bueno, no toda su vida. Y entonces ella lo hace en su casa y lo transporta ahí a la panadería. Entonces un día estaba yo, un misionero y un ingeniero. Y estaba yo bien vestidito, pocas veces que ando con corbatita y de blanquito, bien ahí. Y cuando veo que mi mamá llega en la camioneta llena de pan, ¿no es cierto? Y entonces yo les digo, un momentito, voy a ayudar a bajar el pan. Entonces fui, me acerqué y alcé mi tina de pan. Y el misionero vino detrás mío y agarró la tina de pan y abajo. Y el ingeniero, naranjas. Déjame decirte, uno de los pecados más grandes de nuestra cultura es que es clasista. Es clasista. Definimos a las personas por el nivel de trabajo, por el nivel de títulos, por el color de la piel y todo eso. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Tú eres lo que eres en Cristo. Esa es tu identidad. Amén. Amén.
Esa es tu identidad. No hay otra identidad. De esas puertas para acá adentro, tú eres mi hermano en Cristo. Aleluya por estos nuevos masters que tenemos aquí. Gloria a Dios, amén. Pero cuando entran por la puerta, son mi hermano en Cristo. Amén. No están muy convencidos. Amén. Amén. Porque cada uno debe tener el concepto. Y cuando tú te acercas para restaurar a alguien, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo con una actitud ¿qué? Humilde. Con una actitud humilde. Con una actitud humilde. Y mira lo que dice el verso Gálatas 6:1 nuevamente. Vamos a volver. Gálatas 6:1. Cuando dice el versículo 1 al final, ¿no es cierto? Ustedes que deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¡Wow! Yo acabo de decir, todos pecamos, solo que no hemos descubierto los pecados de toda la gente. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Y mira lo que dice el versículo 4, Gálatas 6:4. ¿Sí? Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. ¡Wow! No hay clases. Pon Gálatas 3:28. A pesar que no está en mi bosquejo, pero es uno de los versículos favoritos, ¿no es verdad? Gálatas 3:28. No se compare con nadie. No haga esas divisiones. ¿Sí? Va a tener que acelerar al que está en la computadora, ¿no? Gálatas 3:28. Porque en Cristo, esa es la idea, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son ¿qué? Uno solo en Cristo Jesús. Aleluya. Si hay algo, vuelve a Gálatas 6:4. Si hay algo que tú al examinarte, yo soy mejor, gloríate en lo que eres en Cristo. Examínate a ti mismo. ¿Cuáles son los puntos débiles que tú tienes? ¿Cuál es el lado oscuro que tú tienes? ¿Cuáles son las cosas que son susceptibles, que te pueden arrastrar para pecar? Y a veces nadie la sabe. Yo leí un libro que se llama El lado oscuro del liderazgo, y este hombre pone un ejemplo. El hombre más poderoso del mundo en su tiempo, Bill Clinton, 2 veces elegido presidente de los Estados Unidos, no era ningún tonto. ¿Qué fue el lado oscuro que resbaló y se dio con una internista que estaba haciendo una pasantía en la Casa Blanca? Ese es el lado oscuro. Examínate a ti mismo. ¿Qué son las cosas que me pueden hacer caer? ¿Qué son las cosas que, si alguien supiera estas cosas, me harían desviarme y me harían caer? ¿Qué son las cosas que te aplastan los botones para caer? Cada cual examine su conducta. Y el verso 1, ¿cierto? Dice, pero cuídate a ti mismo, no sea cosa que tú caigas. Restaura al hermano con la actitud humilde, pero ten tanto temor, porque hay cosas en ti que quizás tú eres el próximo soldado Ryan que hay que rescatar. No hay orgullo. Dicen que la iglesia es el único lugar donde matamos a nuestros propios heridos, porque tenemos tanto legalismo. Alguien cae y le caemos encima y lo pisoteamos y lo humillamos y todo el montón de cosas, en vez de restaurarlo. Cuídese de tal forma, examínese de tal forma, y no se compare con nadie, porque compararse es legalismo. Dios, tú debes escucharme a mí, porque yo no hago esto y esto otro. No presumas, no te compares con nadie.
Verso número 5. Gálatas 6:5. Y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Wow. ¿Cuántos de ustedes les gusta andar buscando culpables? Si tú no hubieras hecho esto, yo no me hubiera enojado. ¿Has escuchado eso? Mentira. Tú te enojas porque quieres. Tu responsabilidad es si te enojas o no. Aprende a ser maduro suficiente y aceptar que todas las acciones que tú hiciste, que tú haces, que cómo te sientes, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No hay cosa más absurda que escuchar a un hombre decir: es que fui infiel porque mi mujer se enoja cada vez. Sí, a lo mejor eres vulnerable. Nadie está diciendo que no eres vulnerable, pero es tu responsabilidad. Deja de andar buscando culpables. Ay, tan bueno que soy yo que cada uno cargue con su propia. Yo soy responsable de mi propio pecado, soy responsable de mis sentimientos, soy responsable de mis acciones. De mis acciones. ¿Se ha escuchado cómo nosotros en Ecuador decimos? El que se enoja tiene dos trabajos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos trabajos? Se calienta y ¿qué más? Es tu problema, es tu responsabilidad. Hay mucha verdad en ese refrán, ¿no es cierto? Es tu responsabilidad. ¿Cuándo les has dejado que tus hijos se enojen? Enójate, ya te enfrías. Tú eres responsable de ti mismo. Deja de estar buscando. Si tú tienes un problema de ira, es tu problema de ira. Mucho cuidado con decir: es que a mí me hacen enojar. No te hacen enojar, tú te enojas porque quieres. Tú te enojas porque quieres. El otro día que me pusieron a mí unas multas por mal estacionado, vaya pastor a reclamar que ya le van a poner. Y yo dije: no, yo no voy a reclamar. ¿Por qué? Porque yo me voy a enojar. Se enoja, usted tiene derecho. No, es mi problema, mi responsabilidad, ¿no es cierto?, de ser enojado. Entonces me llevé a un hermano. Dijo: ¿y para qué me lleva? Si me empiezo a enojar me das así en el codo, ¿sí? Porque voy a dar mal testimonio si me enojo. A veces nosotros le echamos la culpa a todo el mundo. Déjame decirte, si tú te enojas es tu problema. Si tú pecas es tu responsabilidad. ¿Sí? Si tú mientes es tu responsabilidad. ¿Ok? Basta de estar jugando inmaduramente, echarle la culpa. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Ahora te voy a decir por lo que sí puedes enojarte. Enójate cuando el pecado te destruye a ti o destruye a alguien que tú amas o a la sociedad donde vives. Enójate porque en este país hemos callado tantos años y acaba de explotar una bomba que ya llegamos a 2000 casos de abuso sexual infantil con depravados, donde el lugar que nuestros hijos deben estar seguros están siendo abusados. Eso, enójate por eso. Por eso enójate. Enójate porque ese que anda tratando de hacer plata, anda tratando de venderle droga a tus hijos en las escuelas y colegios, con eso enójate. Enójate porque no decimos nada de la trata de blancas. Nada. Enójate con el pecado. Pero no te enojes porque las alberjas no tienen suficiente sal. Agarra el salero y échale. Deja de ser un niño malcriado, berrinchudo. Enójate por las cosas que a Dios le hacen enojar. Déjame decirte, para mí es tan fuerte eso del abuso sexual infantil. En la iglesia callamos. Enójate porque quieren poner aborto en la ley. Eso debe provocarte coraje.
¿Crees que somos espirituales para rescatar al soldado Ryan o no? ¿Cuántos soldados Ryan hay aquí esta mañana? El pastor de esta iglesia, de la Faith Baptist, tuvo que pagar su cuenta, hizo su préstamo y pagó a la iglesia. Pero después de unos 7, 8 años de estar sentado todos los domingos y asistir a un grupo de estudio pequeño, la iglesia le pidió: ¿puedes enseñar una clase de escuela dominical? ¿No es eso maravilloso en la iglesia? ¿O vas a seguir siendo tan legalista de seguir pensando, este pecó hace tantos años? Si has pecado, ¿cuáles son las 3 palabras? Arrepiéntete, acepta las consecuencias, sigue para adelante. Tú que eres espiritual, restaura, sé humilde, examínate y acepta tu responsabilidad. No podemos matar a nuestros propios soldados. No podemos matar a nuestros propios soldados. Tenemos que levantarnos, consolarnos, restaurarnos y caminar. ¿Ven? Si tú eres un soldado Ryan, vamos a ir por ti. No va a ser fácil, pero vamos a ir por ti.